Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? En esta clase vamos a ver el concepto de Lightning Network, configuración en Electrum y además vamos a comprar algo de Bitcoin vía Lightning para que veamos un caso de uso real. La red de Lightning es una red para transacciones de Bitcoin distinta a la red principal de Bitcoin, pero para poder funcionar debe conectar con la red principal de Bitcoin. La red Lightning, al igual que la red principal, es una red P2P descentralizada de nodos conectados entre sí, pero que utiliza un protocolo distinto. La red Lightning no cuenta con una blockchain, pero como conecta con la red principal, veremos que gran parte de la seguridad y robustez de Lightning es provista por la red principal de Bitcoin. Para diferenciar las transacciones y Bitcoin de la red principal y la red Lightning, vamos a llamar, por un lado, a las transacciones y Bitcoin de la red principal como transacciones y Bitcoin on-chain, en cadena. Y por otro lado, a las transacciones y Bitcoin de la red Lightning como transacciones y Bitcoin Lightning. Ten en cuenta que el Bitcoin Lightning siempre lo vas a poder convertir a Bitcoin on-chain. Y viceversa, el Bitcoin on-chain siempre lo vas a poder convertir a Bitcoin Lightning. Lightning Network pertenece al grupo de protocolos conocidos como off-chain o fuera de la cadena o de segunda capa de Bitcoin, como podría ser también el caso de Liquid Network. Estos protocolos aportan a Bitcoin cuestiones de mejoras o complementos que van a contribuir principalmente a la escalabilidad y usabilidad de Bitcoin. Lo que nos ofrece Lightning Network son pagos instantáneos, comisiones bajas, además de una mayor privacidad en las transacciones. Pero algo que tenés que tener en cuenta es que Lightning, para funcionar, necesita estar online, por lo que no se podría hacer un almacenamiento en frío de Bitcoin Lightning. Esto no se lo toma como una limitación, ya que esta red no está diseñada para almacenar Bitcoin a largo plazo, sino como una solución para gastos menores, recurrentes e instantáneos, haciendo posible el uso de Bitcoin en el día a día, podríamos decir. Una analogía conocida para diferenciar los usos de Bitcoin de una red con la otra es que la wallet de Bitcoin Lightning sería como nuestra cartera física, donde colocamos el dinero necesario para los gastos del día o para una salida, por ejemplo. Y el Bitcoin de la red principal sería como el dinero que guardamos en la caja fuerte, más difícil y costoso de mover y que requiere más cuidado. Bien, las billeteras, las wallets que soportan Lightning, ten en cuenta que estamos hablando de wallets no custodials, de autocustodia. Ya luego vamos a hablar de las wallets Lightning custodials. Entonces, decíamos que las billeteras, las wallets que soportan Lightning, son aquellas que pueden conectarse como nodos de la red Lightning. Existen dos principales tipos de nodos, que aunque comparten las mismas características, uno limita ciertas funcionalidades para que puedan funcionar de manera eficiente en dispositivos de bajos recursos como lo son teléfonos y laptops. Antes de analizar estas diferencias, veamos lo que es un nodo Lightning. Un nodo de la red Lightning no es más que una computadora, ya sea teléfono, laptop, CPU, etc., conectada a Internet en la que corre una implementación de las especificaciones del protocolo Lightning que están definidas en el repositorio llamado Vaults de la cuenta Lightning Network en GitHub. Vaults son las siglas de Basis of Lightning Technology y estas especificaciones son las que van a definir el estándar del funcionamiento y protocolo de Lightning Network. A ver, la implementación sería el software que está construido bajo estos estándares definidos en Vault y es el que va a permitir la comunicación entre computadoras usando el protocolo de Lightning Network. Estas computadoras serán entonces los nodos aptos para poder conectarse entre ellas y así poder procesar pagos sobre la red Lightning. Entonces, como te comenté anteriormente, existen dos principales tipos de nodos. El primero, que posee más características,
lo que le permite conectarse a la red como nodo público o nodo anunciado. Y el segundo tipo de nodo, con algunas limitaciones, que solo podrá conectarse a la red como nodo privado o no anunciado. Lo importante es que cualquiera de estos tipos de nodos, para poder realizar transacciones, deberán crear lo que se denominan canales de pago. Ya veremos cómo. Comencemos viendo el primer tipo, aquellos que se conectan como nodos públicos o nodos anunciados. Estos nodos, además de poder abrir canales hacia otros nodos, son visibles para cualquiera que desee abrir un canal hacia ellos. Además, estos nodos tienen la capacidad de enrutar pagos que se hayan originado en cualquier otro nodo de la red. Estos nodos por lo general van a correr en dispositivos más potentes, en computadoras dedicadas 100% al nodo. Además, estos nodos en su gran mayoría llevan implícito un nodo completo de Bitcoin de la red principal, que será el nodo al que conectará la red Lightning a la hora de crear los canales de pagos. Es decir, que en la misma computadora dedicada al nodo Lightning también va a correr un nodo de Bitcoin de la red principal. Entonces, tengamos en cuenta que como el nodo de Bitcoin on-chain va a guardar la blockchain entera, estos nodos, que podríamos llamarlos como nodos completos, van a necesitar mucha memoria. Además, que deben ser nodos que estén operativos 24/7, porque a diferencia de la red principal, un nodo Lightning no puede recibir pagos si el nodo está apagado o fuera de línea. La mayoría de este tipo de nodos usan LND o CLN como implementación e interfaces gráficas de gestión como lo son Thunderhub o RTL. Y luego tenemos los nodos privados o no anunciados, que son aquellos que pueden conectarse a otros nodos para crear canales, pero otros nodos no pueden conectarse a ellos y por lo tanto este tipo de nodos tampoco pueden enrutar pagos. Esta limitación permite al nodo funcionar con mucho menos recursos, lo que los hace idóneos para funcionar en dispositivos menos potentes como teléfonos o laptops de uso general. Estos nodos livianos pertenecen a un grupo que se los conoce como wallets para Bitcoin Lightning, como es el caso de Finex, Blix y Electrum. Las implementaciones de estas wallets, la mayoría son implementaciones de la propia wallet, o también, como es el caso de Blix, que usa LND junto a Neutrino, que es una tecnología que mejora la eficiencia en clientes ligeros, ¿no? Pero entiende que estos dos tipos de nodos, más allá que para diferenciarlos llamemos wallets Lightning a los livianos y a los nodos completos los llamemos directamente nodos Lightning, ambos son nodos y ambos son wallets. Y también ten en cuenta que un nodo completo puede participar ya sea como nodo público o como nodo privado. Pero un nodo liviano solo va a poder actuar como nodo privado. Bien, entonces, por su parte, Electrum ejecuta su propia implementación de nodo liviano, lo que le va a permitir poder conectarse a la red de Lightning como nodo privado o nodo no anunciado. Entonces, Electrum, por su carácter de nodo liviano, privado y no anunciado, lo que podrá hacer es abrir canales privados con cualquier nodo de la red, recibir y enviar pagos. Pero otros nodos no van a poder conectarse al nodo de Electrum y por lo tanto no podrá enrutar pagos. Tampoco va a poder abrir canales directamente con otras wallets que funcionen también como nodos no anunciados, ya sea con otra Electrum, Finex, Blix, etc. Ni bien creas una wallet estándar en Electrum, si vas a Wallet, Información, podés ver que ya tiene habilitado Lightning Network y ya tiene su propio ID para poder identificar esta wallet como nodo de la red Lightning. Es decir, la wallet clásica estándar Electrum sirve tanto para Bitcoin on-chain como para Lightning. No es que hay una wallet Electrum exclusiva para Lightning, ¿ok? Entonces, lo primero que yo tendría que hacer para poder empezar a utilizar Lightning en esta billetera es crear un canal de pago. Pero para hacerlo, lo que voy a necesitar va a ser saldo de Bitcoin on-chain.
Por ejemplo, si yo ahora quisiera intentar crear un canal, voy a ir a la pestaña Channels. Si no te llega a aparecer esta pestaña Channels o Canales, vas a ir a View o Ver y lo habilitas desde este menú. Como te decía, si intentamos crear un canal ahora en esta wallet que no tiene saldo, le voy a dar al botón New Channel, nuevo canal. Vemos que nos sale este aviso: no tenés saldo suficiente, necesitas al menos 200.000 sats para poder abrir un canal. Entonces, ahora voy a enviar algo de Bitcoin on-chain a este wallet que nos va a servir para poder crear y financiar un canal de Lightning Network. Bien, acabo de recibir 550.000 sats que acabo de enviar desde otra wallet. 500.000 voy a utilizar para financiar el canal y 50.000 lo voy a dejar para algunos gastos tales como comisiones para aperturas y cierre de canales, entre algún otro gasto que nos pudiese llegar a surgir. Recordá que en una wallet Electrum que destinemos a Lightning, nunca vamos a dejar guardado mucho Bitcoin on-chain, ya que, como te comenté anteriormente, Lightning es una wallet caliente que requiere conexión a Internet para poder enviar y recibir pagos. Para guardar mucha cantidad o para almacenar Bitcoin a largo plazo, lo vamos a hacer on-chain y usaremos algún tipo de almacenamiento en frío. Bien, entonces ya estamos en condiciones para abrir nuestro canal. Voy a la pestaña Channels y le vamos a dar a New Channel, nuevo canal. Nos aparece este aviso que debes leerlo con atención, que nos dice que el soporte de Lightning en Electrum es experimental, que no pongamos mucho dinero. Y aquí abajo habla de backups y cierre de canales. Ya estos temas los iremos desarrollando durante esta clase. Le doy a Yes, sí. Ahora, como te comenté anteriormente, para abrir un canal debemos conectar con un nodo público. Entonces la pregunta es, ¿con qué nodo conectamos? Vemos que por defecto en el campo nodo remoto nos pone Electrum Trampoline. Si abrimos este desplegable nos muestra dos opciones más: Async y Trampoline Odlisterco. Estas tres opciones pertenecen a un tipo de nodos que se los conoce como nodos trampolín. Estos tipos de nodos fueron implementados primero por Async para su wallet Finex y es un tipo de nodo público configurado para que billeteras de Lightning o nodos livianos, como es el caso de Finex o Electrum, puedan ser más eficientes a la hora de realizar pagos. No obstante, Electrum, como cualquier nodo de la red de Lightning, nos permite conectar con cualquier nodo público, pero para ello deberemos cambiar la configuración de Lightning por defecto de nuestra wallet. Veamos cómo. Le voy a dar a cancelar aquí y voy a dirigirme a la configuración y a la pestaña Lightning. Vemos que por defecto está habilitada esta opción Use Trampoline Routing. Lo voy a desmarcar. Bueno, cuando pasamos el cursor sobre esta casilla aparece algo de información sobre los nodos trampolín que podés leer. Igual yo también lo voy a ir explicando para que lo puedas entender bien durante este video. Lo desmarco y voy a cerrar esta ventana. Ya luego volveremos a esta configuración para que veamos todas estas otras opciones. Cierro y nos aparece este aviso que nos dice que tengamos en cuenta que si conectamos con nodos que no sean de tipo trampolín, nuestro nodo corre riesgo de ser menos eficiente. De momento vamos a seguir adelante, le vamos a dar a Yes porque quiero mostrarte cómo conectaríamos con cualquier nodo público. Una vez deshabilitado Trampoline, le vamos a dar nuevamente a New Channel. Nos aparece el mismo aviso de antes, Yes, pero ahora vemos que cambió la interfaz para la apertura del canal y esta vez nos pide que ingresemos en este campo el ID del nodo remoto. Y además tenemos este botón sugerir par, que si le damos nos aparecen algunos ID de nodos públicos sugeridos por Electrum. No obstante, podemos conectar con el nodo público que nosotros elijamos. Si vamos a mempool.space, a la sección de Lightning, podemos ver aquí abajo un ranking de los nodos públicos. Tenemos estas dos listas, mayor liquidez y mayor conectividad.
Mayor liquidez en el caso que vayamos a abrir canales grandes y necesitamos transportar montos grandes. Y mayor conectividad, que son aquellos nodos con más canales abiertos. Recuerda que un solo canal se abre entre dos únicos nodos, pero un solo nodo puede tener múltiples canales con diferentes nodos de la red. Bueno, ahora vos me podés decir, listo, abrí el canal con Async, que es el que lidera el ranking en las dos listas, ¿no? Pero bueno, es aquí, en este punto, que nos comenzamos a enfrentar con ciertos obstáculos que no nos la van a dejar tan fácil, además de que tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo el uso que tengamos pensado darle a nuestro canal. Bien, el primer obstáculo es que la mayoría de estos nodos tienen configurado un monto mínimo para poder abrir un canal con ellos, siendo esos mínimos montos no menores al 1.000.000 de satoshis, pero me animaría a decir que la mayoría arranca en los 2 millones de satoshis. Es decir, que en este momento estamos hablando de canales de más de $1.000. Este límite lo ponen por una cuestión de eficiencia. Ten en cuenta que mientras más grandes los canales, mientras mayor capacidad tengan los canales, más eficientes serán para cada uno de los nodos que conformen el canal. Entonces, como nosotros tenemos la intención de abrir un canal de 500.000 satoshis, se nos va a hacer difícil conseguir un nodo bien conectado que nos lo permita. No obstante, Async es uno de los pocos nodos que permite canales de 500.000 sats e incluso menores. Pero nos volvemos a topar con otro problema, ya que los nodos Async solo permiten canales compatibles con Anchor Outputs o salidas de anclaje. Estas salidas de anclajes se refiere a una mejora en el protocolo Lightning para hacer más eficientes los cierres de canales. Y Electrum de momento no es compatible. De todos modos, los desarrolladores de Electrum han anunciado que en la versión 4.6 ya estará disponible esta compatibilidad. A la hora de grabar este video nos encontramos en la versión 4.5.8, pero revisa quizás en el momento que estés viendo el video ya se ha producido esta actualización. Entonces, vos podrías comenzar a buscar en alguno de estos nodos hasta dar con alguno que acepte canales más pequeños. Pero sinceramente, por mi propia experiencia, existen pocos y por lo general no tienen buena conexión, no funcionan bien, fallan demasiado y son más problema que otra cosa. Otra opción a tener en cuenta es que si tú quieres abrir el canal para utilizar más que nada un único servicio de Lightning, por ejemplo un exchange para comprar y vender Bitcoin Lightning, podrías abrir directamente el canal con el nodo Lightning que gestione dicho servicio. Luego, llegado el caso en el que comiences a utilizar algún otro servicio, podrías abrir otro canal con el otro servicio. Esto va a significar que los pagos, al ser directos, no van a necesitar enrutarse, por lo que va a mejorar notablemente la eficiencia. Además que vas a pagar 0 fee o comisión por cada pago que le hagas al nodo. Pero aquí también es más que probable que te topes con el límite mínimo y la mayoría de las veces superan los 2 millones de satoshis. Entonces, creo que para abrir canales que vas a financiar más de $2.000, te puede llegar a convenir invertir, no sé, $300 y comprarte una máquina, una mini PC o una Raspberry Pi en la que puedas correr un nodo completo, ya que te va a ser más eficiente, vas a acceder a muchas más características, además de ser más seguro y mejorar tu privacidad. Pero en fin, si quisieras abrir un canal con alguno de estos nodos, simplemente entras al que quieras, copias el ID desde aquí y lo pegas en este campo. Entonces, visto todo esto y por experiencia, creo que hoy en día la opción más aceptable para comenzar a usar el Lightning en Electrum va a ser abrir canales con algún nodo trampolín, por más que las tarifas puedan llegar a ser un poco más elevadas. Voy a cancelar aquí.
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que si conectamos con cualquiera de los nodos públicos que no sean Trampoline, cada vez que iniciemos Electrum, tiene que sincronizar toda la red Lightning para tener la información de todas las posibles rutas a la hora de realizar un pago. Y esta sincronización le resta eficiencia a nuestro nodo. En cambio, si conectamos con algún nodo Trampoline, ellos van a ser los encargados de la sincronización, por lo que le delegamos esa tarea, haciendo mucho más eficiente nuestro nodo a la hora de realizar pagos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a abrir un canal con el nodo Trampoline, luego haremos lo que se conoce como un swap, que es una acción recurrente en el uso de Lightning, que consiste en vaciar nuestro lado del canal para tener espacio para recibir Bitcoin. Ya veremos cómo. Y luego haremos una compra de Bitcoin utilizando LNP2P-Bot, que es un bot de Telegram que nos permite la compra y venta de Bitcoin Lightning, P2P y sin KIC. También luego veremos opciones de backup y restauración de canales. Luego terminando hablaremos sobre los cierres de canales para que entiendas bien el concepto y veremos las opciones de cierre disponibles. Ya luego en el final te voy a dar algunas consideraciones a tener en cuenta sobre Lightning y su uso. Entonces volvamos a la configuración para volver a activar la opción de Trampoline para luego abrir nuestro canal. Voy a volver a activar Use Trampoline Routing. Luego abajo tenemos esta opción Add Extra Trampoline to Legacy Payments. Añadir un trampolín adicional a los pagos tradicionales. Si no marcamos esta opción, los pagos se van a realizar entre nodos Trampoline de extremo a extremo. Pero si la marcamos, ya tenemos compatibilidad con cualquier receptor. Si el pago se realiza por medio de esta opción, Electrum va a agregar un nodo extra Trampoline, más que nada para proteger la privacidad nuestra y la del receptor, aunque pagaremos algo más de comisión. Luego tenemos esta opción, Use Remote Watchtower, usar torre de vigilancia remota. Esta opción tiene que ver en añadir una capa más de seguridad relacionada al cierre de canales. Lo voy a dejar como está, ya para entenderlo mejor te lo voy a explicar cuando veamos las opciones de cierres de canales. Y luego tenemos Max Lightning Fee to Pay, máxima comisión a pagar. Y tenemos este deslizante. Esta opción nos permite poner un límite a los fees o comisiones que vamos a pagar al enviar Bitcoin. Ten en cuenta que Electrum primero buscará la ruta más barata disponible. Yo lo voy a dejar en 1% como máximo, es decir, si no encuentra una ruta con una comisión menor o igual al 1%, el pago no se va a realizar. Ya puedo cerrar esta ventana. Y ahora sí, le voy a dar nuevamente a New Channel, nuevo canal, para poder crear nuestro canal. Me aparece el mismo mensaje de antes, Yes. Recordemos que Electrum nos ofrece estas tres opciones de conexión a nodos Trampoline. La opción de Async de momento no es posible abrirlo, ya que también este nodo tipo Trampoline de Async solo permite canales con Anchor Outputs. Es decir, no nos lo va a permitir, al menos hasta la versión 4.6 de Electrum. Y luego la tercera opción es Trampoline o Listerco, que por experiencia suele dar más problemas. Entonces nos vamos a quedar con la opción por defecto Electrum Trampoline. Bien, vamos a poner el monto del canal, en nuestro caso 500.000 sats. Recuerda que se permiten canales a partir de 200.000 sats. A ver, una de las cuestiones por la que va a ser más conveniente abrir canales que no sean tan pequeños es que, por ejemplo, si lo vamos a usar para comprar o recibir Bitcoin Lightning, mientras más pequeño el canal, más rápido se nos va a llenar y por ende más seguido habrá que vaciarlo. Y este vaciado va a significar hacer una transacción on-chain con su respectivo pago de comisión. Y si nos toca en momentos de congestión de la red, significará más costoso para mantenerlo operativo y poder continuar recibiendo sats. Ahora cuando tengamos abierto el canal, veremos bien qué significa esto del vaciado del canal. Bien, le damos a OK y nos aparece la ventana para configurar el fee que vamos a pagar para la apertura del canal. Ten en cuenta que la apertura de un canal significa realizar una transacción on-chain a una dirección multifirma que compartiremos con el otro nodo de nuestro canal.
Esta transacción se la conoce como transacción de financiación del canal y esta es la manera en que Lightning conecta con la red principal de Bitcoin y el por qué la seguridad de Lightning en gran parte está apoyada en esta transacción on-chain, en esta transacción multifirma de la red principal de Bitcoin. Entonces, como acabo de decir, el fee que debemos determinar aquí es el fee de la transacción de financiación. Hay algo importante que tenemos que tener en cuenta aquí, es que estas transacciones no tienen habilitado RBF. Y si nos llegásemos a quedar cortos con el fee y esa transacción se hizo usando una moneda entera de nuestra wallet, al no tener una moneda de cambio, no vamos a poder hacer tampoco un CPFP para poder destrabar la transacción. Entonces, en el caso de que la transacción quedase trabada en la mempool, la única manera de destrabarla va a ser hacerlo a través de un nodo Bitcoin Core que tenga habilitada la opción Full RBF. Y si vos no estás corriendo un nodo, no te va a quedar otra opción que montarte uno o pedirle a alguien que tenga un nodo el favor de que te envíe la nueva transacción con mayor fee. Ten en cuenta que más allá de la privacidad, los fondos no corren peligro, ya que las llaves las seguís teniendo vos. El nodo al que le pedís el favor solo la enviaría a la red. Vamos a ir a mempool.space para ver cómo están en este momento las tarifas. Bueno, estamos en un momento inédito de la historia moderna de Bitcoin, con una prioridad alta de un Satoshi por Virtual Byte. Entonces, seguramente que pagando un Satoshi por Virtual Byte se va a confirmar en el próximo bloque. Pero ten en cuenta de que cuando vayas a poner el fee de esta transacción al abrir un canal de Lightning, es probable que estas comisiones hayan aumentado y varíen según las prioridades. Siempre en lo posible trata de usar el monto de la prioridad alta que aparezca aquí, y más aún si no tenés nodo, y si llegase a estar muy alto, por ahí te va a convenir esperar a que bajen un poco, ya que como lo acabamos de hablar, si la transacción llegase a quedar trabada en la mempool a causa del poco fee o comisión, va a ser más difícil o más costoso destrabarla. A ver, se va a poder destrabar, pero va a ser más difícil, más engorroso o más costoso. Bien, entonces voy a volver a Electrum y lo voy a dejar en un Satoshi por Virtual Byte porque es la prioridad alta en este momento, por lo que seguramente se confirmará en el próximo bloque. Listo, le doy a OK. Y me sale este aviso que el canal ya ha sido establecido y que el canal lo podremos comenzar a utilizar luego de 6 confirmaciones. Este número de confirmaciones lo determina la configuración del nodo remoto. Por lo general son 3 confirmaciones, pero bueno, hay casos que pueden pedir más, como es en este caso, ¿ok? Vemos que ya figura el canal, aún no está disponible y el estado es opening, abriendo. Voy a cortar el video y vuelvo cuando se hayan efectuado las 6 confirmaciones. Bien, ya se hicieron más de 6 confirmaciones. El estado ahora es open, abierto. Por lo tanto, nuestro canal ya está abierto y podemos comenzar a usarlo. Si vamos a History, esta es la transacción de financiación, la transacción de apertura del canal, ya confirmada, en la que solo se debitaron los 190 sats del fee o comisión. Y ahora el saldo que se nos muestra aquí es el saldo unificado de Bitcoin On-Chain y Bitcoin Lightning que tenemos en la wallet. Si le damos este botón del ángulo inferior izquierdo, podemos ver cómo se distribuye nuestro Bitcoin. 500.000 satoshis de Bitcoin Lightning y 49.810 de Bitcoin On-Chain en este momento. Bien, si volvemos a Channels, podemos ver capacidad 500.000 satoshis y Kansen puede enviar 493.186 sats. Entonces, te preguntarás dónde están los 6.814 que faltan. Bueno, por un lado, 5.000 satoshis se corresponden a una reserva que funciona como un seguro contra posibles intentos de fraude. Además, cuando envíes Bitcoin al otro nodo, también se le van a bloquear 5.000 satoshis al otro nodo. Esta reserva, por lo general,
se va a corresponder al 1% de la capacidad del canal y se va a utilizar en el caso de cierres forzosos del canal, que ya luego lo veremos cuando veamos los cierres de canal. Y si uno de los nodos intenta hacer trampa, el protocolo activa una penalización para que el nodo tramposo pierda todos los fondos y pasen a favor del nodo honesto. Esta reserva más que nada es para que siempre tenga algo que perder aquel que quiera hacer trampa. Ten en cuenta que este monto se te va a devolver cuando cierres el canal. Y los 1814 sats restantes de los 6814 satoshis bloqueados se reservan para el pago de fees o comisiones a los mineros, ya que un cierre de canal requiere realizar una nueva transacción on-chain. Este valor se negocia entre los nodos del canal y se corresponde con los valores actuales de la mempool, por lo que siempre vas a poder ver variaciones en este monto. Bien, también lo que podemos observar aquí es que si bien podemos enviar esta cantidad, no podemos recibir nada. Vemos que en la columna can receive puede recibir marca 0 satoshis. Esto es así, ya que como nosotros fuimos los que financiamos el canal, todo el capital está de nuestro lado y si queremos recibir Bitcoin, deberemos vaciar todo o parte de nuestro lado del canal. Es decir, si nosotros ahora enviamos 100.000 satoshis, estaríamos vaciando 100.000 satoshis de nuestro lado y podremos recibir hasta 100.000 satoshis. Siempre la suma del saldo de los dos nodos del canal será igual al monto total de la financiación, 500.000 sats en nuestro caso, menos las reservas bloqueadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora si nosotros queremos comprar Bitcoin, pero no queremos o no necesitamos gastar Bitcoin de nuestro lado? Bien, en este punto aparece el concepto de swap. El swap significa que algún servicio te va a ofrecer que tú le mandes Bitcoin Lightning y te los devuelva en Bitcoin on-chain a cambio de una comisión. Ese Bitcoin on-chain lo podríamos recibir en esta misma wallet o enviarlo directamente a nuestra wallet fría en el caso que lo querramos guardar. Y lo mismo en el caso contrario. Por ejemplo, si vos lo que querés es gastar, una vez que se te vacíe tu lado, podés hacer un swap contrario, es decir, mandar Bitcoin on-chain y recibir Bitcoin Lightning a tu canal para que puedas seguir gastando. En este ejemplo te voy a mostrar dos opciones para hacer swap, dos servicios. El primero es Boltz.exchange, que es este. Las ventajas de este servicio son: no necesitas registro, tiene dirección dominio.onion, es decir que podés hacer toda la operación sobre Tor de extremo a extremo protegiendo tu privacidad. Y lo mejor de todo es que utiliza lo que se denomina Submarine Swaps, que permite realizar swaps atómicos. Esto significa que no se necesita confianza, ya que el swap o se hace o no se hace, por lo que tu Bitcoin siempre estará a salvo, es decir, que el proceso es non-custodial, nunca vas a perder la custodia de tus Bitcoin. Pero bueno, la desventaja es la comisión, ya que además del fee que deberás pagar a los mineros, que siempre será como mínimo la prioridad alta, te cobra el 0,5 del monto que vayas a hacer el swap. Luego todo es muy fácil, pones aquí el monto Lightning que enviarás y aquí debajo la dirección de Bitcoin on-chain donde quieras recibir tu Bitcoin on-chain. Por ejemplo, tu wallet fría. Luego te va a generar una factura Lightning para que la pagues y ya está, tu canal podrá seguir recibiendo sats. Y ahora te voy a mostrar otra opción que es mucho más barata, pero es custodial, es decir, vas a tener que confiar ya que vas a perder la custodia durante la operación, que por lo general no va a tardar mucho, van a ser unos pocos minutos. El servicio es Coinos.io. Coinos es una wallet de Bitcoin web custodial que, entre otras operaciones, permite recibir y enviar tanto Bitcoin on-chain como Bitcoin Lightning. Entonces, nosotros enviaríamos Bitcoin Lightning a Coinos y luego ese Bitcoin lo enviaríamos como Bitcoin on-chain a nuestra billetera fría, por ejemplo. Coinos te va a cobrar de comisión el 0,1% a diferencia del 0,5% que te cobra Boltz.
Además que te va a permitir elegir entre varias opciones de prioridades en las comisiones para los mineros, lo que te va a permitir ahorrar aún más dinero. Coinos requiere registro, pero solo te pide un nombre de usuario cualquiera y una contraseña cualquiera. Además, Coinos también dispone de un dominio .onion, por lo que vas a poder hacer la operación sobre Tor de extremo a extremo. Y en el caso de que quieras aumentar aún más el nivel de privacidad, podés crear rápidamente una cuenta diferente para cada swap que quieras realizar y de esta manera evitar que tus operaciones se crucen y puedan ser relacionadas. Por supuesto, todo esto apoyado sobre un buen y correcto coin control o control de monedas. Bien, entonces, en esta clase vamos a realizar el swap a través de Coinos, ya que quiero minimizar el gasto y estoy dispuesto a correr el riesgo. No obstante, en mi experiencia, que utilizo bastante Coinos, siempre he respondido de manera satisfactoria y las veces que me he tenido que contactar con ellos se me ha respondido rápidamente. Pero bueno, es custodial y tenés que tener presente que durante el swap vas a perder la custodia de tus Bitcoin. Y siempre que tu dinero esté en manos de un tercero, existen posibilidades de perderlo. Por lo tanto, es un riesgo que tú asumes a cambio de un ahorro en tu swap. Bien, vamos a hacer el proceso completo. Voy a crear una cuenta, le doy a Register, elijo un nombre de usuario, voy a poner AUX clase 12, elijo una contraseña y le doy al botón Register, registrar. Y ya tenemos nuestra cuenta. Voy a ir al botón Recibir. Ya por defecto nos aparece activada la opción Lightning. Y ahora le voy a dar a Set Amount para colocar el monto de la factura. Ten en cuenta que Lightning utiliza lo que denominamos factura o invoice, que para que lo entiendas podríamos decir que es lo que es una dirección de Bitcoin de la red principal, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, de que no se pueden reutilizar. Más allá de la nueva actualización en el protocolo denominado Volt 12, que ya permite facturas reutilizables. Volt 12 es compatible con Coinos, pero lo que pasa es que aún muchos otros servicios y wallets no lo han adoptado y no son compatibles. En esta ventana lo que voy a hacer es darle a este iconito del rayito para cambiar de dólares a satoshis. Y voy a poner 200.000 sats para que Coinos me genere una factura y poder enviar esta cantidad desde nuestra wallet Electrum a nuestra cuenta de Coinos. Esto me va a permitir vaciar 200.000 sats del lado de mi canal en Electrum, por lo que luego de hacer la operación podré recibir hasta 200.000 sats. Si llegado el caso en que vos tengas pensado utilizar el canal solo para comprar, te puede convenir vaciarlo todo en un único swap, para evitar de esta manera tener que hacer más transacciones on-chain y así evitar comisiones. Pero también si es la primera vez que lo vas a usar, sería prudente hacer un primer swap con poco dinero para entender el proceso sin arriesgar mucho. Bien, le voy a dar a OK y ya se nos generó la factura. Le voy a dar a copiar, vuelvo a Electrum, voy a dirigirme a la pestaña Send, enviar, y en el campo Pay to, pagará, voy a pegar la factura que copiamos en Coinos. Vemos que automáticamente se nos completa el monto, ya que la factura lo lleva implícito. Y ya le puedo dar al botón Pay o pagar. Confirmo, Yes, vuelvo al historial y vemos que ya figura el gasto, 202.000 sats. Vemos que Electrum, en realidad los nodos que enrutaron el pago, nos cobraron el máximo configurado, es decir, 2.000 satoshis. Un precio demasiado elevado para Lightning y más aún teniendo en cuenta que en este momento las comisiones de las transacciones on-chain están tan baratas, ¿no? Si volvemos a Coinos, podemos ver que ya recibimos los 200.000 sats. Y si vuelvo a Electrum y a la pestaña Channels, canales, vemos un nuevo balance de nuestro canal. Vemos que ahora en la columna Puede recibir tenemos 197.000 sats, producto de los 202.000 que gastamos, menos los 5.000 que quedaron como reserva del otro nodo.
Bien, entonces ya estamos en condiciones de recibir pagos hasta alcanzar el límite de los 197.000 sats. Pero antes que nada voy a sacar los 200.000 sats de Coinos. En mi caso lo enviaré a una billetera fría, ya que no tengo intenciones de gastarlo al corto plazo. Y no quiero que queden en una billetera más insegura y custodiada por terceros. Para ello voy a abrir la billetera Solovista correspondiente a una billetera que tengo almacenada en frío. Bien, esta es la billetera Solovista. Y como ya sabemos, esta billetera nos va a servir para recibir Bitcoin y visualizar el gasto. Voy a la pestaña Recibir y le voy a dar a Create Request, crear solicitud para obtener una dirección de Bitcoin on-chain. Fíjense que diga Address en este botón. Copio la dirección y en Coinos voy a ir a Send, la pego, Next, le doy este botón Max, Next. Si abro este desplegable me da 3 opciones para el pago de fee a los mineros. Intenta siempre de hacer un swap en horarios de menos congestión de la red para poder ahorrar en comisiones. Voy a elegir rápido, en este momento 2 satoshis por virtual byte. Le doy a enviar y nos avisa que hemos enviado 199.718 sats, equivalente a los 200.000 menos el fee. Si abro la billetera Solovista, vemos que ya recibimos el monto, ya tiene una confirmación, por lo tanto ya está guardada de manera segura en nuestra billetera fría. Bien, ya lo puedo cerrar. Y ahora voy a abrir Telegram en el bot LNP2P Bot que usaremos para comprar Bitcoin Lightning. No voy a explicar en detalle el funcionamiento de LNP2P Bot. Ya hice un video al respecto. Aunque está un poco desactualizado, no ha habido cambios significativos. Probablemente haga uno más actualizado más adelante. Bien, estoy ahora en el canal de órdenes publicadas. Voy a buscar las órdenes de venta en pesos argentinos para ver si hay alguna que me convenga. Bien, vemos que hay 5 órdenes. La primera de 50.000 pesos con el 5% de comisión. Esta otra con el 10% de comisión. Este es demasiado, 300.000 pesos. Bueno, 300.000 pesos sería algo menos de 300.000 sats, unos 270.000 más o menos en este momento. En esta otra mínimo 170.000 y esta otra también por 300.000. Voy a ir a la primera. Voy a comprar Bitcoin por 50.000 pesos argentinos. Por supuesto que podría hacer una orden de compra para intentar conseguir un precio más barato, pero para agilizar voy a tomar esta. Le doy al botón Buy Satoshis, comprar Satoshis, vuelvo al bot, le doy a continuar y me pide que cree una factura de 42.504 sats. Vuelvo a Electrum, voy a recibir, pongo el monto, 42.504, y le doy a Create Request, crear solicitud. Le doy al botón Lightning y copio la factura. Vuelvo al bot y la envío. Y ahora tengo que esperar que el vendedor envíe los satoshis al bot. Listo, ahora voy a contactar con el vendedor para poder pagarle. En este punto le envío el dinero al vendedor, el dinero fiat sería, en mi caso, pesos argentinos a través de transferencia. Y le aviso al bot. Y vemos que el bot ya me liberó los satoshis. Vuelvo a Electrum. Y vemos el ingreso de los 42.504 satoshis que acabamos de comprar. Y si volvemos a Channels, canales, vemos que aumentó en 42.504 satoshis la capacidad para enviar y disminuyó por ese mismo monto la capacidad para recibir. Entonces, la dinámica sería, si tu intención es comprar para guardar, abrí el canal, vacía tu lado del canal utilizando un servicio de swap, compras hasta llenar el canal y una vez que se te llena, haces otro swap hacia tu billetera fría para vaciar nuevamente tu lado y poder seguir comprando.
y así sucesivamente. Bien, veamos ahora las opciones disponibles en nuestro canal. Si le damos botón derecho al canal, aparecen estas opciones. Bueno, la primera, Details, es para ver más detalles sobre el canal. Se repite bastante info de la que ya nos figura en la interfaz del canal y agrega alguna que otra información más detallada, como por ejemplo la reserva local y remota, que son los 5000 satoshis de los que ya estuvimos hablando, ¿ok? También este local y remote dust limit, que es un mínimo que hay que tener al cerrar un canal, ya que es el mínimo necesario para hacer una transacción on-chain. Bueno, luego ya volveremos a estos detalles para mostrarte más información relevante. Cierro. Luego tenemos copy, copiar. Bueno, simplemente para copiar información del canal. Luego tenemos freeze, frizar, congelar. Esto más que nada cuando tenés más de un canal y no querés gastar o recibir en un canal en particular. Por ejemplo, si yo tuviese otro canal y quisiera recibir solo en el otro canal, puedo congelar para recibir. Y si solo quisiera utilizar únicamente el otro canal, también congelo para enviar. Vemos que queda marcado con azul la parte congelada. Para descongelar le damos a Unfreeze, descongelar. Luego tenemos Close, que cerrar, que nos muestra las opciones de cierre del canal. Pero antes veamos la opción del Backup. Antes que nada, tenemos que entender que las instancias de las wallets Lightning funcionan diferente a las de las wallets on-chain. Mientras que en on-chain vos podés arrancar, levantar o copiar diferentes instancias de la misma wallet en diferentes dispositivos o hasta en el mismo dispositivo, con Lightning no ocurre lo mismo. Una wallet de Lightning, un nodo de Lightning, solo puede funcionar en una única instancia. Esto significa que si vos creaste la wallet en un determinado ordenador o dispositivo, no vas a poder crear la misma wallet desde la semilla en otro dispositivo y seguir utilizando los canales que ya hayas creado. Esto es así porque cada nodo tiene su propio ID y los canales que crees en una wallet van a estar relacionados con ese único ID. Bueno, en realidad sí existe una manera de poder llevar la wallet a otro dispositivo o computadora, que es llevando el archivo de la wallet, pero vas a tener que tener mucho cuidado de que ambas nunca estén iniciadas u operativas simultáneamente, ya que dos nodos con el mismo ID funcionando en la red de Lightning provocaría conflictos. Luego ya te voy a mostrar qué archivo es el que tenés que copiar para poder restaurar la wallet en otra computadora. Entonces, volvamos al backup. Si le damos a Export Backup, nos aparece esta ventana. Bien, lo que nos dice esta información es que utilizando este QR o el texto correspondiente, podemos importar el canal en otra billetera Electrum que tengamos. En realidad no vas a restaurar los canales, lo que te va a permitir este backup es hacer un cierre forzado del canal para que puedas recuperar tus fondos vía on-chain. Ya veremos cómo. También tenés que tener en cuenta que la semilla de Electrum también incluye este backup. Electrum tiene una función habilitada por defecto en la transacción de apertura del canal, lo que permite que la billetera recupere el canal desde la semilla. Esto significa que en principio con que guardes la semilla de la wallet es suficiente para resguardar el canal frente a una eventual pérdida de esta billetera. No obstante, no está de más guardarlo por si en un futuro dejasen de tener habilitada esta opción o ocurriese algo que no te permitiese acceder al canal desde la semilla. Y también ten en cuenta que este backup de los canales solo funcionarán en billeteras Electrum restauradas con la semilla de la wallet original en la que se crearon los canales. Esto es así porque este backup está encriptado con la clave pública maestra o XPub de esta billetera. Ya luego te mostraré cómo podemos recuperar los fondos de un canal restaurando la wallet desde la semilla. Cierro esta ventana
Pasemos ahora a ver las opciones de cierre de canal. Para que puedas entender bien el concepto de cierres de canal Lightning, tenemos que entender que cuando hacemos una transacción Lightning, lo que pasa detrás de escena es que se genera una nueva transacción de Bitcoin on-chain con los saldos actualizados. Por ejemplo, cuando abrimos este canal, el protocolo de Lightning generó una transacción de Bitcoin on-chain donde el total de los fondos iba en una dirección que yo controlo, es decir, los 500.000. Cuando hicimos el swap de los 200.000, se generó una nueva transacción de Bitcoin on-chain con dos salidas. Una de 200.000 hacia una dirección que controla el nodo remoto y otra salida de 300.000 hacia una dirección que yo controlo. Ahora, con la compra de los 42.504 sats, se generó una nueva transacción con una salida de 154.496 sats para el nodo remoto hacia una dirección que controla el nodo remoto y otra salida de 333.071 hacia una dirección que yo controlo. Estas transacciones se generan dentro de Lightning y se las conoce como transacciones de compromiso. Estamos hablando de transacciones multifirma de Bitcoin tradicional donde ambos nodos las firman, ¿ok? Estas transacciones, mientras esté abierto el canal, no se publican en la blockchain. Lo que va a hacer el cierre de canal es publicar en la blockchain la última de estas transacciones generadas para que cada uno de los nodos reciba su saldo de manera on-chain. Y para que ninguno de los nodos publique una transacción anterior a la última, el protocolo sanciona al nodo que lo intente hacer con la quita de todos sus fondos a favor del nodo honesto. Ya te había explicado esto cuando hablamos de la reserva del 1%, en nuestro caso 5.000 sats, a cada lado del canal, para que si existiese un nodo tramposo, siempre tenga algo que perder y de esta manera desincentivar el fraude. Entonces, tenemos tres tipos de cierre. Cooperative Close, cierre cooperativo. Esta es la manera más rápida y barata de hacerlo y es como generalmente intentaremos hacerlo. Para un cierre cooperativo es necesario que ambos nodos estén online y por lo general el que cierra el canal es quien debe pagar la comisión, cuyo monto va a depender de los precios que se estén manejando en la mempool. Si volvemos a los detalles, aquí abajo podemos ver el fee actual que estaría pagando esta transacción en el caso que fuera publicada en este momento, que por lo general va a ser de una prioridad alta, ya que se busca la confirmación lo antes posible. Por esto, también siempre va a ser conveniente a la hora de cerrar un canal intentar hacerlo en algún horario donde las comisiones estén más bajas. Por esta razón, este valor es variable y puede ir cambiando. Entonces, el cierre cooperativo del canal va a ser rápido y el costo será el de las comisiones de la transacción on-chain, que dependerá de la congestión de la red. Y este tipo de cierre, el cierre cooperativo, va a ser la manera que intentaremos siempre de cerrar un canal. Luego tenemos Force Close, cierre forzoso. Este tipo de cierre lo utilizaremos generalmente cuando el otro nodo del canal no responde. Puede que esté apagado, offline o no responda y no te permita hacer transacciones ni tampoco hacer un cierre cooperativo. El cierre forzado va a ser mucho más lento, ya que puede tardar incluso días según la configuración del nodo. Esto es así por cuestiones de seguridad, ya que al haber cerrado el canal unilateralmente, se le da un tiempo al otro nodo para que pueda revisar que la transacción sea la última y sea una transacción válida. Pasado ese tiempo, recién podremos publicar la transacción y así poder cobrar los fondos vía on-chain. Si volvemos a los detalles, podemos ver aquí abajo el número de bloques que deberemos esperar en el caso de hacer un cierre forzado. Nuestro nodo deberá esperar 720 bloques, que equivale a unos 5 días, y en caso de suceder lo contrario, de que el otro nodo haga un cierre forzado, el otro nodo deberá esperar 1008 bloques, equivalente a unos 7 días. Por esta razón, sería conveniente intentar de abrir nuestro wallet al menos una vez cada 5 días. Pero ten en cuenta de que si nuestro canal lo abrimos con un nodo público conocido, va a ser difícil que intente hacer trampa,
ya que representaría un riesgo económico y de reputación. No obstante, tenemos una posibilidad de protegernos frente a un intento de este tipo de fraude, que es la conexión con lo que denominamos una torre de vigilancia o watchtower. Una torre de vigilancia es un software externo que vigila la red en busca de intentos de fraude o cierres deshonestos. Si detecta que el otro nodo ha tratado de publicar una transacción antigua, una torre de vigilancia va a publicar la transacción de penalización. El tema es que para montar la torre de vigilancia en Electrum vamos a necesitar una computadora que esté activa 24/7 y es un proceso que no es tan sencillo, además del costo que llevaría. Si bien en implementaciones como LND existen varias torres de vigilancia públicas a las que podemos conectarnos, personalmente no he encontrado para Electrum. En la descripción te dejo un enlace a la documentación de Electrum donde explica cómo montar una torre de vigilancia. Para conectar una watchtower o torre de vigilancia, en la configuración de Lightning, aquí en Watchtower colocaríamos la URL de la torre de vigilancia. Bien, continuando con las operaciones de cierre de canal, nos queda Request Force Close, solicitar un cierre forzoso. Este tipo de cierre va a ser cuando le solicitemos al otro nodo que haga un cierre forzoso porque no podemos hacerlo nosotros. Este es el caso, por ejemplo, cuando necesitemos restaurar la wallet de una semilla en caso de pérdida o robo del dispositivo en el que estaba funcionando nuestro canal o nuestros canales. Por ejemplo, voy a hacer una restauración aquí para que lo veamos. Voy a crear una nueva wallet. La voy a llamar Test Backup LN. Standard Wallet. Ya tengo semilla. Ingreso la semilla de la billetera donde habíamos creado el canal. Bien, una vez restaurada, vemos que solo está visible el saldo que teníamos en Bitcoin on-chain, es decir, los 49.810 sats. Y si vamos a Channels, vemos que está el canal, pero que no está operativo. Si le doy a botón derecho, en Close, vemos que solo nos da la opción de Request Force Close, solicitar un cierre forzado. De esta manera le estamos pidiendo al otro nodo que haga un cierre forzado, ya que nosotros no podemos hacerlo. En este caso, una vez que el nodo remoto ejecute el cierre, deberemos esperar los 1008 bloques, los 7 días aproximadamente, que te comenté anteriormente, para recuperar los fondos de manera on-chain. Ten en cuenta que en los cierres forzados, el fee que vas a tener que pagar van a ser bastante más elevados que el fee que pagarías en un cierre cooperativo. Esto es así porque las transacciones que se generan para este tipo de cierres llevan más códigos, son más pesadas y por lo tanto más caras. Además que se pagará una prioridad quizás más alta que la prioridad actual para asegurar la pronta confirmación una vez transmitida a la red. Bien, voy a cerrar aquí, no voy a hacer el cierre forzado, vamos a hacer un ejemplo de cierre, pero lo vamos a hacer como cierre cooperativo. Pero antes me quedó pendiente mostrarte cómo podemos restaurar esta wallet con los canales funcionando a otra computadora de escritorio. Esto lo vamos a hacer ingresando a la carpeta oculta.electrum, generalmente alojada en el directorio Home de tu sistema operativo. Y en la carpeta Wallets, copiar el archivo de la wallet Lightning y llevarlo a la carpeta .electrum de la otra computadora. Por supuesto, previamente habiendo instalado Electrum. Pero recuerda de nunca tener abiertas las dos instancias juntas porque se van a producir conflictos y la wallet no funcionará. Bien, entonces para finalizar voy a hacer el cierre cooperativo del canal. Voy a Channels, Canales. Antes voy a ver cómo están las comisiones en este momento. Como vemos, Mempool.space nos está mostrando una prioridad alta de 5 satoshis por virtual byte. Así que no debería ser mayor a este monto la cantidad negociada por los nodos. Si volvemos a Electrum, a detalles, details,
Electrum nos muestra una estimación del fee que pagaremos de 4,2 satoshis por virtual byte. Bien, como estoy de acuerdo en pagar esta comisión, voy a proceder a cerrar el canal. Botón derecho sobre el canal, Close y Cooperative Close, cierre cooperativo. Confirmo, Yes, y nos sale el aviso de que el canal acaba de cerrarse. Como podemos ver ahora, el estado del canal es Closing, cerrando, ya que el cierre definitivo será luego de la primera confirmación. Si voy al historial, History, vemos que ya figura la transacción de cierre del canal con el gasto de 751 sats de comisión, aún en estado sin confirmar. Aquí también podemos observar que al final pagamos 4,5 satoshis por virtual byte, un poquito más de la estimación que nos había dado Electrum de 4,2 satoshis por virtual byte. Si entramos a los detalles de la transacción, podemos observar con más detalle la última transacción de compromiso que Lightning generó luego de la compra de Bitcoin que hicimos en el bot, es decir, el último movimiento que tuvo el canal. La entrada, el input, son los 500.000 satoshis que enviamos en la transacción de financiación a esta dirección multifirma que compartimos con el otro nodo del canal. Y las salidas, la dirección perteneciente al nodo remoto con sus 159.496 sats. Este monto incluye la devolución de los 5.000 satoshis de la reserva de la garantía del canal. Y esta otra dirección perteneciente a nuestra wallet, a esta wallet, con los 339.753 que nos corresponden, donde también podemos apreciar que se nos devolvió la reserva. Cierro esta transacción cuando vemos que ya se produjo la primera confirmación, por lo que ya tenemos a nuestra disposición nuestro nuevo saldo de 389.563 sats de Bitcoin on-chain, que lo podremos utilizar ya sea para abrir un nuevo canal o enviarlo a alguna billetera fría de nuestra propiedad. Y si vamos a Channels, vemos ahora que el estado del canal pasó a Closed, cerrado. Bien, antes de terminar el video, veamos algunas consideraciones finales. Ten en cuenta que Lightning, más allá de que hace varios años que viene funcionando, aún es experimental y por lo tanto puede ser inestable y puede fallar. Y más aún en el uso de nodos livianos. No obstante, está en permanente mejora, permanentemente salen aplicaciones geniales para Lightning, por lo que me animo a decir que Lightning tiene un potencial gigante en muchos aspectos y creo que debemos seguir de cerca y aprender su funcionamiento. Electrum tiene la ventaja de que funciona de una manera bastante cruda o a más bajo nivel, podríamos decir, que otras billeteras de Lightning. Esto te va a permitir aprender en gran medida el funcionamiento de Lightning y luego si vas a pasar a gestionar tu propio nodo completo de Lightning, no te va a costar o te va a costar mucho menos esa transición. Algo que te recomiendo es que si vas a montar tu wallet Lightning en Electrum, siempre tengas a mano otra wallet, llegado el caso que te falle Electrum a la hora de hacer alguna transacción. Es una realidad de que hoy en día funcionan mucho mejor las wallets Lightning Custodials, por eso tener una wallet como Wallet of Satoshi o Coinos de respaldo te ayudará en el caso de que tu nodo Electrum tenga problemas. También tenés que entender que los términos custodial y non-custodial tienen un alcance distinto en Lightning que en on-chain, dado que como nunca guardaremos grandes cantidades en Lightning, la palabra custodial en Lightning no es tan tabú como en on-chain, ya que se equilibra el servicio Lightning a utilizar con el riesgo a perder esos satoshis. Lightning Network está creciendo, sigámoslo de cerca. Hay oportunidades también de negocio como es el enrutado de transacciones, que también por el lado de Electrum han anunciado que a partir de la versión 4.6, entre otras cosas,
se podrá integrar en Nostr y desde allí poder hacer swaps descentralizados entre usuarios de Electrum. Es decir, que como usuario vas a poder ofrecer swaps y ganar por ello una comisión. Estoy ansioso de poder probar estas otras funcionalidades que irán apareciendo y poder mostrártelo, enseñártelo en próximos tutoriales. Bien, hasta aquí esta clase, espero que te haya servido. Cualquier duda que tengas, hacémela saber en los comentarios o en el grupo de Telegram. Si quieres apoyar el canal, dale a me gusta, suscríbete y podés enviarme algunos sats a través de los enlaces o direcciones que te dejo en la descripción. No importa la cantidad, estaré más que agradecido con lo mínimo que puedas. Te mando un abrazo, muchas gracias por estar y ser parte de este proyecto.